el corazón de Carolina del Norte, en la pequeña localidad de Germantown, vivía una familia que, a simple vista, parecía la representación misma de lo que muchos consideraban la típica familia estadounidense. La familia Lawson, compuesta por el padre Charles, su esposa Fanny y sus 7 hijos, era conocida en la comunidad por su vida sencilla, trabajadora y aparentemente feliz. La vida de los Lawson no era fácil, como en muchas otras familias de la época, pero a pesar de las dificultades de ser una familia de granjeros, siempre encontraron maneras de mantenerse unidos. Charles, un hombre de aspecto robusto, era el pilar de la familia. Él se levantaba al amanecer todos los días para trabajar la tierra, cuidar de los animales y asegurarse de que su familia tuviera lo que necesitaba. Fanny, su esposa, era una mujer de carácter fuerte, que con cariño y esfuerzo mantenía el hogar. Juntos, parecían un equipo perfecto, dispuestos a enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Los hijos de los Lawson, aunque bastante numerosos, eran todos muy cercanos entre sí. Desde los más pequeños hasta los adolescentes, se apoyaban mutuamente, ya fuera en los trabajos de la granja o en sus estudios. La casa, aunque no lujosa, estaba llena de vida y risas. El sonido de los niños jugando por la tarde y el aroma de la comida cocinándose en la estufa daban al hogar un aire cálido y acogedor. La Navidad era un tiempo especial en la casa Lawson. Aunque las fiestas no se celebraban con lujos, el amor entre ellos era palpable, y las tradiciones familiares eran un pilar fundamental. Sin embargo, a pesar de la imagen idílica que la familia proyectaba, en su interior había algo mucho más oscuro. Con el paso del tiempo, algunos vecinos comenzaron a notar cambios en el comportamiento de Charles Lawson. Aquellos que solían verlo como un hombre apacible y trabajador empezaron a percibir una extraña tensión en su mirada. Su rostro, antes sereno y confiado, mostraba signos de fatiga y desespero. Hablaba menos y evitaba las conversaciones largas. De hecho, muchos vecinos comentaban que, a menudo, Charles parecía perderse en sus pensamientos, como si estuviera atrapado en un lugar lejano y oscuro. Fanny, por su parte, también parecía haber notado algo extraño en su esposo. Aunque ella nunca llegó a mencionarlo directamente, sus acciones indicaban que algo no estaba bien. A menudo, la mujer de la casa intentaba mantener la normalidad en la familia, pero los cambios en Charles no pasaron desapercibidos. Los niños, aunque pequeños, también sentían que algo había cambiado en el ambiente de su hogar. Se hablaba de ello en susurros y miradas furtivas, pero nadie se atrevió a confrontar a Charles. La familia vivía bajo una especie de sombra invisible, que parecía crecer con cada día que pasaba. Los rumores sobre el comportamiento errático de Charles comenzaron a extenderse. Algunos decían que el estrés de las dificultades económicas lo estaba afectando gravemente, mientras que otros especulaban que Charles podría estar enfrentando algún tipo de enfermedad mental. Nadie sabía con certeza qué estaba pasando, pero la tensión era innegable. El ambiente en la casa se volvía más sombrío a medida que pasaban las semanas, y el aire festivo que una vez había caracterizado a los Lawson comenzaba a disiparse. Sin embargo, fue en los días previos a la Navidad de 1929 cuando la situación alcanzó un punto crítico. Charles, en un intento por mantener la apariencia de normalidad ante sus hijos, decidió que la familia debería tomarse una foto para recordar esa Navidad. Este gesto, que a primera vista podría parecer una tradición más, marcó el principio del fin para los Lawson. La fotografía fue tomada el 24 de diciembre, pocas horas antes de que la tragedia se desatara. El fotógrafo del pueblo, un hombre conocido como M.R. Latten, llegó a la granja para capturar la imagen familiar. La
foto muestra a una familia unida, con sonrisas en sus rostros y el árbol de Navidad adornado con luces brillantes de fondo. A pesar de que parecía ser una típica foto navideña, hay algo inquietante en ella. Los rostros de los miembros de la familia Lawson, aunque sonrientes, parecen tensos, como si estuvieran atrapados en un momento de falsa felicidad. Esta foto, tan inocente a primera vista, se convertiría en uno de los recuerdos más macabros de la historia de Carolina del Norte. Lo que nadie sabía en ese momento era que, mientras la cámara capturaba la última imagen de la familia Lawson tal como la conocían, Charles Lawson ya había comenzado a planear lo inimaginable. A medida que la familia se reunía para la tradicional cena navideña, Charles se retiraba a su habitación en silencio, tomando una escopeta que había ocultado cuidadosamente. Nadie en la casa sospechaba lo que estaba por suceder, ni siquiera Fanny, quien había estado a su lado durante tantos años. La foto de esa noche fue la última imagen de una familia que, por fuera, parecía perfecta. Pero dentro de esa casa, algo más oscuro se estaba gestando. En pocas horas, la vida de los Lawson cambiaría para siempre, y la Nochebuena de 1929 se convertiría en un recuerdo terrible para todos los que alguna vez conocieron a esta familia. La Nochebuena de 1929 llegó, pero para Charles Lawson, el hombre que había sido el pilar de su familia, esa noche significaba mucho más que una celebración. Aunque el resto de la familia se encontraba inmersa en los rituales tradicionales de la Navidad, algo oscuro se cernía sobre la figura del patriarca. El comportamiento de Charles en las semanas previas al crimen había sido cada vez más errático, una sombra de lo que alguna vez fue. Charles había sido un hombre robusto, conocido por su labor incansable en la granja. Siempre se levantaba antes que todos para trabajar, y su presencia era como un faro de seguridad para su familia. Sin embargo, las cosas habían cambiado. Aquella familia unida que solía compartir risas en torno al fuego ya no era la misma. Algo estaba alterando su equilibrio, y todos los ojos estaban sobre él, aunque nadie se atrevía a preguntar qué estaba sucediendo en realidad. A lo largo de los días previos a la Navidad, sus vecinos comenzaron a notar que Charles se comportaba de manera extraña. No era solo que estuviera más callado de lo habitual, sino que su mirada parecía distante, perdida. Algunos decían que sus ojos, antes llenos de determinación, ahora reflejaban un vacío inquietante. No parecía escuchar cuando hablaban con él, y a menudo respondía con frases que no parecían tener mucho sentido. Los vecinos cercanos comenzaron a murmurar que algo no andaba bien, pero la mayoría de ellos se limitó a quedarse en la superficie. Nadie se atrevió a preguntar directamente a Charles si estaba bien. Los rumores, como siempre, se dispersaron sin ser confirmados. Fanny, su esposa, también observó este cambio. En los días previos a la tragedia, ella intentó mantener la calma, continuar con las tareas cotidianas, y sobre todo, mantener a los niños ajenos a cualquier tensión. Sin embargo, las miradas furtivas entre ella y sus hijos mostraban que todos sentían lo mismo. Algo oscuro se cernía sobre ellos. Fanny, al igual que el resto de la familia, trataba de hacer como si nada estuviera pasando, pero las señales eran demasiado evidentes. El comportamiento de Charles había comenzado a ser errático mucho antes de la Navidad. A veces se ausentaba por horas sin dar una razón clara. Otras veces, se sentaba en la oscuridad de su habitación, mirando fijamente hacia la nada, como si estuviera esperando algo. Fanny, preocupada, intentó hablar con él en varias ocasiones, pero Charles siempre evitaba la conversación, diciéndole que no estaba listo para hablar de cosas importantes. Sin embargo, en sus ojos había una tormenta interna, una tensión que solo se hacía más palpable con cada día que pasaba. Para los niños, el comportamiento de su padre también comenzó a ser una preocupación. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos se dieron cuenta de que Charles estaba perdiendo el contacto con la realidad. Sus hijos más pequeños no entendían lo que sucedía,
pero los más grandes comenzaron a sentir una creciente incomodidad cada vez que se encontraban cerca de su padre. Sus constantes cambios de humor, su abrupto silencio y su actitud distante se convirtieron en una carga emocional para toda la familia. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina, y como era costumbre, los Lawson se preparaban para celebrar de manera modesta pero alegre. Sin embargo, en el fondo, algo estaba rompiéndose. La idea de que todo estuviera bien se desmoronaba lentamente. Los niños, que en otros años solían estar emocionados por la llegada de los regalos y las tradiciones navideñas, ahora sentían una extraña ansiedad en el aire. Algo no estaba bien, aunque nadie sabía exactamente qué. A medida que se acercaba la Nochebuena, los miembros de la familia se dieron cuenta de que había algo extraño en el comportamiento de Charles. Él, que siempre había sido el primero en unirse a las celebraciones, esta vez parecía más distante que nunca. Se retiraba a su habitación más a menudo, se mantenía alejado de la mesa y rara vez sonreía. Fanny, preocupada pero tratando de mantener la armonía, le preguntó varias veces si quería participar en la preparación de la cena navideña, pero Charles siempre se excusaba diciendo que no se sentía bien. La noche del 24 de diciembre, Charles se retiró temprano a su habitación, diciendo que necesitaba descansar. La familia, acostumbrada a su rutina, no pensó que algo pudiera estar sucediendo realmente. Los niños seguían jugando, los adultos conversaban entre sí, y la atmósfera, aunque un tanto tensa, aún mantenía la esencia de la Navidad. Nadie sabía que, mientras ellos intentaban mantener las apariencias de un hogar normal, Charles Lawson ya había tomado una decisión fatal. Poco después de retirarse, Charles se armó con una escopeta que había guardado en secreto. Había tomado su decisión. En su mente, el dolor, la desesperación y la confusión lo habían llevado a un punto en el que ya no veía otra salida. Mientras el resto de la familia estaba en sus quehaceres cotidianos, Charles se encontraba en su habitación, silencioso, observando el arma. Había algo extraño en la calma con la que lo hacía. El hombre que había sido el protector de su familia, que siempre se había mostrado firme y decidido, ahora parecía estar en paz con la decisión que estaba a punto de tomar. Nadie podía entender qué lo había llevado hasta este extremo, pero lo cierto es que Charles Lawson había tomado una determinación que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. La familia Lawson continuó en su celebración, ajena a lo que estaba ocurriendo en la habitación de Charles. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Nadie imaginaba que esa Nochebuena, la noche más esperada del año, terminaría en una tragedia de proporciones inimaginables. El silencio previo al crimen se convirtió en la calma antes de la tormenta. La noche del 24 de diciembre de 1929 comenzó como cualquier otra Nochebuena en la casa de los Lawson. Los niños se preparaban para dormir, con la esperanza de que Santa Claus los visitara, mientras que los adultos se acomodaban para disfrutar de una noche tranquila. El aire frío de invierno soplaba afuera, cubriendo la tierra con una capa de nieve que hacía que el paisaje se viera aún más silencioso y desolado. La Navidad, una festividad cargada de esperanza, ahora estaba a punto de convertirse en el escenario de una tragedia sin igual. Charles Lawson, encerrado en su habitación, preparaba algo mucho más macabro que cualquier celebración navideña. En la quietud de la noche, el sonido del gatilló al ser presionado por primera vez rompió la paz que reinaba en la casa. La escopeta, cargada con un disparo mortal, resonó en la habitación de Fanny, la esposa de Charles, quien en ese instante fue sorprendida en su cama. El primer disparo alcanzó a Fanny en la cabeza, acabando con su vida en un abrir y cerrar de ojos. No hubo oportunidad para que se defendiera ni para que gritara pidiendo ayuda. Su muerte fue rápida, pero la violencia de su final fue tan brutal que sus hijos nunca pudieron comprender por qué su madre había sido la primera víctima. Para ellos, el hogar familiar, lleno de risas y amor, se desmoronaba en ese instante. Pero la masacre no terminó con Fanny. Charles, en un estado de trance, parecía como si ya no reconociera el valor de la vida humana.
La calma con la que había tomado la decisión de asesinar a su esposa se desmoronó al instante cuando él continuó su camino por la casa, en busca de más víctimas. De forma silenciosa, y sin ningún tipo de remordimiento visible, se dirigió a la habitación de sus hijos. El primer niño que encontró fue el más pequeño, quien, en su inocencia, no comprendía lo que estaba ocurriendo. Fue alcanzado por el mismo destino que su madre. Al igual que Fanny, el niño no tuvo tiempo de escapar ni de defenderse. La tragedia continuaba, pero, por alguna razón, Charles parecía estar en completa calma. La escopeta se alzó una y otra vez, cada disparo un eco aterrador que se unía al silencio de la Navidad. El caos comenzó a expandirse rápidamente dentro de la casa. Los gritos de los niños que intentaban escapar del terror y la confusión fueron ahogados por el sonido ensordecedor de los disparos. Algunos intentaron huir, otros se refugiaron en los rincones de la casa, pero no había un lugar seguro. La casa de los Lawson, que alguna vez fue un hogar lleno de vida, se convirtió en un laberinto mortal, donde cada rincón escondía un nuevo horror. Charles no mostraba signos de arrepentimiento ni vacilación. Avanzaba por las habitaciones como si estuviera cumpliendo una misión que ya había planeado en su mente. Los niños, uno por uno, cayeron ante la furia de su padre. La tensión crecía con cada disparo. Nadie entendía cómo un hombre tan familiar y cercano había sido capaz de desatar semejante violencia. La Navidad, esa noche, se transformó en una pesadilla que acabaría con la vida de la familia Lawson tal como la conocían. El último hijo que se encontraba en la casa intentó escapar. Corrió por los pasillos, buscando una salida, gritando por ayuda. Sin embargo, al igual que los demás, fue alcanzado por la furia imparable de su padre. La escopeta hizo su trabajo, y el último de los Lawson fue derribado, sin la oportunidad de salvar su vida. La familia entera fue aniquilada en cuestión de minutos. Lo que había comenzado como una celebración navideña se convirtió en una carnicería sin sentido. Charles Lawson, un hombre que durante años fue el protector de su familia, había transformado la noche de Navidad en un baño de sangre. Los cuerpos de sus seres queridos yacían por toda la casa, y el silencio que siguió al último disparo fue aún más aterrador que los gritos de los niños. En medio de todo este horror, un detalle inquietante comenzó a llamar la atención de aquellos que investigaron el caso más tarde: la frialdad con la que Charles cometió el crimen. A pesar de la violencia extrema, no mostró signos de agitación. Su rostro permaneció tranquilo, casi impasible. No hubo signos de locura o desesperación en su mirada. En muchos sentidos, esa calma era más aterradora que cualquier grito de terror. Pero el crimen no terminó con los disparos. Tras acabar con la vida de todos los miembros de su familia, Charles Lawson salió de la casa y se dirigió al campo cercano. Era como si, al terminar con la vida de aquellos que más amaba, hubiera alcanzado algún tipo de liberación. La policía lo encontraría días después, sin vida, en un campo solitario. No se sabe con certeza si se suicidó o si fue alcanzado por alguien que decidió poner fin a la pesadilla que había comenzado. La masacre de la familia Lawson dejó a la comunidad de Germantown en shock. Nadie podía creer que tal atrocidad hubiera ocurrido en su propio vecindario. La noticia de los asesinatos se esparció rápidamente, pero a pesar de las investigaciones, nunca se logró entender completamente lo que había motivado a Charles a llevar a cabo semejante crimen. Nadie podía dar una respuesta convincente. Las teorías variaban, pero la verdad seguía siendo un misterio. Lo que permaneció claro fue el horror que se apoderó de la pequeña localidad de Carolina del Norte aquella Navidad. El asesinato de los Lawson fue un recordatorio sombrío de que, incluso en los hogares más comunes, se pueden esconder los más oscuros secretos. La familia que una vez fue sinónimo de alegría y unidad se convirtió en un símbolo macabro de la brutalidad humana. La noticia de la masacre de la familia Lawson recorrió rápidamente los pequeños pueblos de Carolina del Norte, y con el tiempo, llegó a ser un tema de conversación en todo el país. Sin embargo,
A pesar de la magnitud del crimen y la brutalidad con la que fue llevado a cabo, aún hoy permanece rodeado de misterio. Nadie pudo entender qué motivó a Charles Lawson, un hombre que parecía ser un miembro querido y respetado de la comunidad, a cometer un acto tan espantoso. Las teorías sobre su motivación, las razones detrás de sus acciones y los posibles factores que lo llevaron a tomar esa decisión fatal han estado presentes desde el primer día de la investigación, pero ninguna ha logrado dar una respuesta definitiva. El caso Lawson, sin duda, se convirtió en uno de los crímenes más inexplicables y perturbadores de la historia estadounidense. A lo largo de los años, varios psicólogos, criminólogos y periodistas han tratado de desentrañar las razones detrás de la masacre, pero las respuestas nunca han sido satisfactorias. De hecho, algunas de las teorías más mencionadas a lo largo de las décadas solo han sumado más preguntas que respuestas. Una de las primeras teorías que surgió fue que Charles Lawson estaba enfrentando serias dificultades económicas. A pesar de que su familia no vivía en la pobreza extrema, las tensiones financieras eran evidentes. Los años 20 no fueron fáciles para los granjeros del sur de Estados Unidos, y la familia Lawson no era una excepción. Las cosechas no siempre eran abundantes, y los precios de los productos agrícolas fluctuaban constantemente. Para un hombre como Charles, que tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros, estas presiones económicas podrían haber sido suficientes para llevarlo al borde de la desesperación. Algunos sostienen que Charles, incapaz de enfrentar su situación financiera, pudo haber creído que su familia estaba condenada a la miseria y que, por lo tanto, decidió acabar con sus vidas para liberarlos de la pobreza. Esta teoría sugiere que Charles actuó bajo una idea distorsionada de sacrificio, un acto desesperado para evitar que sus hijos crecieran en un entorno de privaciones. Sin embargo, a pesar de la lógica que podría haber detrás de esta teoría, nunca se encontraron pruebas claras de que los Lawson estuvieran pasando por dificultades económicas extremas. De hecho, muchos de los amigos cercanos de la familia aseguraban que Charles no había mostrado signos de estrés relacionado con el dinero. La teoría económica, por lo tanto, no parece suficiente para explicar la magnitud de la violencia con la que cometió el crimen. Otra de las teorías más discutidas es la posibilidad de que Charles Lawson estuviera sufriendo algún trastorno mental, como la esquizofrenia o alguna otra enfermedad que le provocara alucinaciones o pensamientos delirantes. De hecho, varios de sus conocidos afirmaron que su comportamiento en los meses previos a la tragedia había sido cada vez más errático. Según los informes de los vecinos, Charles mostraba signos de depresión severa, pensamientos confusos y en ocasiones, parecía no reconocer a las personas a su alrededor. Además, algunos psicólogos que han estudiado el caso sostienen que los signos de enfermedad mental eran evidentes en su comportamiento antes del crimen. La forma en que Charles había preparado meticulosamente el asesinato, sin mostrar remordimiento ni una señal clara de estrés emocional, sugiere que podría haber actuado sin la capacidad de comprender plenamente las consecuencias de sus actos. Si estaba enfermo, su juicio podría haber sido severamente alterado, llevándolo a cometer una masacre sin sentir el peso de la culpa. Sin embargo, esta teoría también es problemática. A pesar de los cambios en su comportamiento, Charles no mostró los síntomas típicos de una enfermedad mental grave. No había antecedentes en su familia de trastornos psicológicos importantes, y sus amigos cercanos nunca lo describieron como un hombre que estuviera al borde de un colapso mental. Por lo tanto, aunque es posible que la salud mental de Charles estuviera comprometida, esta teoría tampoco puede explicar completamente lo sucedido. Una de las teorías más sombrías y perturbadoras que ha circulado sobre la familia Lawson es la posibilidad de que existiera un secreto oscuro en su interior, relacionado con abuso familiar o incesto. Esta teoría surgió a raíz de rumores que indicaban que Charles podría haber tenido una relación inapropiada con su hija mayor, Marie Lawson. Algunas fuentes anónimas en el pueblo aseguraban que había signos de abuso dentro de la familia, y que Charles había mantenido una relación demasiado cercana con su hija, lo que podría haber desencadenado el crimen. Si bien no hay evidencia concreta de que el abuso hubiera ocurrido,
Los rumores persistieron durante años. Los detalles de cómo Charles mató a su familia de forma tan meticulosa, sin mostrar el más mínimo remordimiento, hacen que algunos expertos en criminología sugieran que el crimen fue el resultado de un conflicto emocional profundamente arraigado, relacionado con una dinámica familiar disfuncional y posiblemente secreta. Algunos incluso teorizaron que Charles, al sentirse atrapado en su propia vida y siendo consciente de lo que estaba haciendo, decidió eliminar a su familia para ocultar lo que realmente estaba sucediendo detrás de las puertas cerradas. Esta teoría se ve reforzada por el hecho de que Charles mató primero a su esposa y luego a sus hijos en un orden que sugería conocimiento de las personas más vulnerables de la casa. La falta de remordimiento y la frialdad con la que ejecutó el crimen también parecen estar alineadas con el comportamiento de alguien que ha vivido en una atmósfera de abuso y manipulación. Algunos especialistas sugieren que Charles Lawson pudo haber experimentado un colapso emocional extremo, que lo llevó a cometer el crimen. Durante años, Charles fue el sostén de su familia, responsable de su bienestar y éxito. Sin embargo, la presión de ser el proveedor y la persona sobre la que recaía toda la responsabilidad puede haberle generado una carga emocional insostenible. En este escenario, el crimen podría haber sido el resultado de un agotamiento psicológico que lo llevó a perder el control de sus emociones y pensamientos. La crisis emocional que se desató en Charles puede haber sido el producto de la combinación de factores como la presión económica, el estrés por el cuidado de su familia y un profundo sentimiento de desesperación. Este tipo de colapso emocional, aunque difícil de comprender, ha sido observado en otros casos similares de crímenes familiares. Después de llevar a cabo la masacre, Charles Lawson abandonó la casa y se dirigió a un campo cercano, donde finalmente fue encontrado muerto. La forma en que murió ha sido otro punto de debate. Algunos creen que fue un suicidio, mientras que otros sugieren que podría haber sido alcanzado por alguien que lo cazó para detenerlo. La escena de su muerte, en un campo apartado, rodeado de árboles y naturaleza, le dio un aire aún más oscuro al final de la tragedia. ¿Qué pasó en la mente de Charles antes de su muerte? ¿Se arrepintió de lo que hizo, o simplemente no pudo lidiar con las consecuencias de sus actos? La incertidumbre que rodea su final solo ha agregado más misterio a un caso que, aún hoy, sigue sin respuestas claras.